500.000 años es el tiempo que había pasado desde que los humanos desaparecieron de la galaxia. Nadie sabía por qué o cómo desaparecieron, pero el hecho era claro. La Tierra había estado en silencio durante medio millón de años. Muchas razas alienígenas alguna vez temieron a los humanos por su inteligencia y fuerza, pero ahora la Tierra era vista como un mundo muerto, un planeta perdido en el tiempo a pesar del misterio. La curiosidad no se había desvanecido. Un equipo de exploradores alienígenas de la Unión Galáctica decidió correr el riesgo y visitar la Tierra. Querían ver los restos de la gran civilización humana para entender por qué esta poderosa especie simplemente desapareció. El líder de esta expedición era el Capitán Zar, una criatura alta y fuerte, con escamas y garras afiladas. Su raza, los Silar, alguna vez habían luchado contra los humanos, pero respetaban su fuerza. Ahora estaba ansioso por descubrir qué les había sucedido a los poderosos humanos a medida que la flota alienígena se acercaba al sistema solar de la Tierra. La tripulación se emocionó. Este era un lugar al que nadie se había atrevido en miles de años, los últimos reportes de otras naves alienígenas que se acercaron estaban llenos de miedo y confusión. Las naves que intentaron ingresar al espacio terrestre nunca fueron escuchadas de nuevo, pero el Capitán Zar no tenía miedo. Creía que esas historias eran solo mitos, creados para asustar a las especies débiles que se acercaban a la Tierra, dijo uno de los oficiales en la nave mirando la pantalla que mostraba un pequeño planeta azul y verde en la distancia. La Tierra parecía pacífica, era más pequeña que la mayoría de los mundos que los alienígenas habían visitado. Su océano brillaba bajo la luz del sol distante y su atmósfera parecía tranquila. No había señales de vida, no había ciudades ni movimiento. Era un planeta fantasma. Pero de repente, los sensores de la nave comenzaron a pitar. ¿Qué es eso?, Zar preguntó, girándose hacia su oficial científico. El oficial, una pequeña criatura con múltiples brazos, revisó rápidamente las lecturas. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Capitán, estamos detectando tecnología avanzada alrededor del planeta. Fuertes campos de energía. Zar frunció el ceño. Eso no puede ser correcto. Los humanos han desaparecido hace medio millón de años. ¿Cómo puede haber todavía tecnología avanzada aquí? El oficial se encogió de hombros. Igualmente confundido, no lo sé, capitán. Pero es ahí donde estamos detectando sistemas de defensa altamente sofisticados. Zar se reclinó en su silla considerando la extraña situación para un planeta que había estado abandonado durante tanto tiempo. La Tierra parecía tener algún tipo de protección todavía activa. Esto no se esperaba. Déjenme acercarme, Zar ordenó. Quiero verlo de cerca. Mientras la nave alienígena se acercaba a la órbita de la Tierra, comenzaron a notar más detalles. Grandes estructuras flotaban en el espacio, escondidas entre los escombros de antiguos satélites humanos. Estas estructuras no eran ruinas, estaban activas. Luces brillantes y campos de energía los rodeaban, como si todavía estuvieran trabajando, todavía realizando sus deberes incluso después de todo. Esta vez es imposible. El oficial científico murmuró en voz baja. ¿Cómo puede algo como esto seguir operativo después de 500.000 años? El resto de la tripulación permaneció en silencio mirando ante las extrañas vistas fuera de las ventanas. Algunos de ellos se sentían incómodos y los humanos se habían ido. ¿Quién había construido estas defensas y por qué seguían trabajando? Prepárense para escanear el planeta. Zar ordenó. Quiero saber qué más hay ahí abajo. Pero justo cuando la nave comenzó su escaneo, las alarmas comenzaron a sonar en la sala de control. El capitán nos está apuntando, gritó uno de los oficiales con su voz llena de pánico. Antes de que Zar pudiera reaccionar, poderosos rayos de energía se dispararon desde las misteriosas estructuras que orbitaban la Tierra. Los escudos de la nave se encendieron mientras intentaban absorber el impacto, pero estaba claro que estaban bajo ataque. Retírense, Zar gritó, agarrando su silla. La flota alienígena se retiró rápidamente, sorprendida por la repentina agresión. El tranquilo y pacífico planeta acababa de revelar su verdadera naturaleza. La Tierra no estaba tan muerta como habían creído.
Algo o alguien todavía la estaba protegiendo mientras huían a un lugar seguro. Un pensamiento resonó en las mentes de todos los alienígenas en esa nave. ¿A dónde fueron los humanos y por qué dejaron atrás tan poderosas defensas? La flota alienígena se retiró de la órbita de la Tierra, sacudida por el ataque repentino. El capitán Sar, de pie, al frente de la sala de control, miró las luces intermitentes en las pantallas. Se suponía que la Tierra era un mundo vacío y muerto, pero la realidad estaba lejos de eso. De alguna manera, la tecnología avanzada todavía protegía al planeta incluso después de 500.000 años de silencio humano. ¿Qué acaba de pasar? Z exigió volverse hacia su oficial científico. El oficial todavía se estaba recuperando del shock rápidamente. Revisó los datos de la nave. Parece que los sistemas de defensa del planeta están completamente operativos. Capitán, esos rayos de energía vinieron de las estructuras que orbitaban la Tierra. Eran precisos, muy avanzados. Definitivamente tecnología humana. Sara apretó sus dientes. ¿Cómo podría algo construido por humanos hace tanto tiempo seguir funcionando? No tiene sentido. Toda la tripulación estaba atónita. Los humanos se habían ido, pero sus defensas se habían mantenido fuertes. ¿Qué podría ser tan importante que necesitaba protección durante medio millón de años? La mente de Sar se llenó de posibilidades, pero él sabía una cosa con seguridad: no podían irse sin descubrir los secretos de la Tierra. Todavía no nos vamos, Sar dijo con voz firme. Hemos llegado hasta aquí. Preparen la flota para otro acercamiento, pero esta vez seremos más cuidadosos. La tripulación, todavía inquieta, asintió y comenzó su trabajo. La flota alienígena avanzó lentamente hacia la Tierra, nuevamente moviéndose con cautela. Su objetivo era evitar activar las defensas mientras intentaban acercarse al planeta. Sara estaba decidido a ver qué estaba escondido allí abajo. Mientras se acercaban, el sensor de la flota comenzó a captar información más detallada. Lo que encontraron fue incluso más impactante que antes. Enterrados bajo la superficie de la Tierra había enormes estructuras, gigantescas bases subterráneas y fuentes de energía que habían estado inactivas durante siglos. Estas lecturas son increíbles, dijo el oficial científico con su voz llena de incredulidad. Hay más energía proveniente del planeta de la que pensábamos. Es como una ciudad oculta entera debajo del suelo. Sar miró la pantalla, entrecerrando los ojos. No es solo una ciudad, es una fortaleza. Las naves de la flota alienígena flotaban en órbita escaneando la superficie del planeta y las bases ocultas. Cuanto más descubrían, más claro se volvía. La Tierra no solo estaba abandonada, se había convertido en un poderoso centro de defensa y nadie lo sabía hasta ahora. De repente, las alarmas de la nave sonaron de nuevo. Sark levantó la cabeza de golpe y su corazón se hundió. Capitán, estamos captando movimiento, gritó uno de los oficiales. El pánico se apoderó de su voz. Sar corrió hacia la pantalla principal, donde vio algo que le hizo correr la sangre. Naves gigantescas mucho más grandes que cualquier cosa que la Unión Galáctica hubiera visto. Se alzaban desde bases ocultas en la superficie de la Tierra. Estas naves eran oscuras y elegantes y estaban cubiertas de armas que parecían mucho más avanzadas que cualquier cosa que la galaxia tuviera para ofrecer. ¿Qué son esas? Uno de los miembros de la tripulación susurró, el miedo evidente en su voz. Sar no respondió. Sabía exactamente lo que estaban mirando. Estas eran naves de guerra humanas, una flota antigua, que había estado oculta durante medio millón de años. Ahora estaba despertando para proteger la Tierra. La nave de guerra se elevó lentamente hacia el cielo. Sus motores brillaban con energía azul. Se movían con una gracia y un poder que ninguna nave alienígena podía igualar. Y había cientos de ellas, todas tomando sus posiciones alrededor del planeta. Esto no es posible. Sar murmuró en voz baja. Los humanos se han ido. ¿Cómo está sucediendo esto? Pero no había tiempo para pensar. La flota humana ahora estaba completamente despierta y sus armas apuntaban directamente a las naves alienígenas. Sar sabía que cualquier error moverse podría llevar a su destrucción. Retirarse. Ordenó con voz firme pero temblando.
De miedo la flota alienígena comenzó a retroceder una vez más, pero esta vez se sintió diferente. Las naves de guerra humanas no dispararon. Simplemente flotaron allí como si esperaran. Observarlo fue una advertencia. Mientras la flota alienígena escapaba, la mente de Sark estaba llena de preguntas. ¿Quién activó la flota? ¿Por qué se dejaron atrás estas naves de guerra ahí? Lo más importante, ¿qué estaba escondiendo la Tierra? Una cosa estaba clara: el poder oculto de la Tierra estaba mucho más allá de todo lo que habían imaginado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota alienígena se desplazó a una distancia segura, pero el capitán Sark no podía dejar de mirar la enorme nave de guerra humana que rodeaba la Tierra. Su tamaño y poder estaban más allá de todo lo que había visto. Su tripulación estaba aterrorizada, pero nadie podía apartar la mirada de la vista de la antigua flota elevándose de las bases ocultas. ¿Cómo no sabíamos sobre esto? Sark murmuró caminando de un lado a otro. Miró a sus oficiales, pero estaban tan confundidos como él era. Las naves humanas no habían atacado, pero la amenaza era clara. Sí, los alienígenas hacían un movimiento en falso. Podrían ser destruidos en un instante. La mente de Sark se llenó de preguntas. ¿Quién estaba controlando la flota? ¿Por qué se dejaron estas naves de guerra para defender un planeta donde no quedaban humanos? Capitán, estamos captando señales, dijo el oficial de comunicaciones, rompiendo el tenso silencio. No viene de las naves de guerra, sino de lo profundo de la superficie de la Tierra. Sark frunció el ceño. ¿Puedes entenderlo? El oficial sacudió la cabeza. Es un antiguo lenguaje humano. No tenemos la traducción completa. Sark sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El pensamiento de que los humanos todavía pudieran tener algún tipo de control sobre la flota era inquietante. Incluso después de todos estos siglos, su tecnología estaba mucho más allá de todo lo que la galaxia había desarrollado. Y ahora había despertado. Veamos qué sucede si intentamos comunicarnos con ellos. Sark ordenó: envía un mensaje. Dile: ellos venimos en paz y no queremos hacer daño. El oficial asintió y envió el mensaje, pero la tripulación no tenía esperanzas. Los últimos intentos de comunicación habían sido ignorados. Aún era la única opción que tenían. Pasaron minutos y la tensión en la sala de control se volvió insoportable. Sark estaba de pie junto a la pantalla principal mirando las naves de guerra humanas flotando silenciosamente en el espacio. Sus elegantes diseños y motores brillantes parecían burlarse de la flota alienígena. Recordándoles que eran impotentes, de repente las naves de guerra comenzaron a moverse lentamente al principio, luego más rápido, extendiéndose en una formación precisa alrededor del planeta. Capitán, se están preparando para algo, dijo el oficial táctico. El pánico se apoderó de su voz. Sus armas se están cargando. El corazón de Sark latía con fuerza. Mantenga la posición, Letun. No los provoque. La flota alienígena se quedó donde estaba, congelada con miedo, mientras las naves de guerra humanas continuaban moviéndose con una coordinación aterradora. Sus movimientos fueron calculados como si hubieran sido entrenados para este momento durante miles de años. Entonces, sin aviso, una de las naves de guerra humanas disparó. Un rayo brillante de energía atravesó el espacio y por poco no alcanzó a la flota alienígena. No fue un ataque, fue un disparo de advertencia. Nos están poniendo a prueba, dijo Sark en voz baja. Con los ojos fijos en la pantalla, ¿quieren ver lo que haremos? Otra nave de guerra disparó, esta vez golpeando un trozo de escombros espaciales y desintegrándolo en segundos. El poder de estas armas era inimaginable. Ninguna nave alienígena podría igualar ese tipo de potencia de fuego. Necesitamos retirarnos, dijo el capitán, uno de los oficiales, con su voz temblorosa. No podemos luchar contra ellos. Sark sabía que el oficial tenía razón. No podían luchar contra la flota humana. Incluso si lo intentaran, serían destruidos en minutos. Pero no estaba listo para irse. Todavía no necesitamos entender qué está pasando aquí, dijo Sark con tono firme. Hay algo más en esto. Estas naves no se despertaron solas. Los sensores de la flota volvieron a pitar, atrayendo la atención de todos a la pantalla. Las señales que venían de la Tierra estaban creciendo más fuerte, y esta vez fueron más claros. Es una secuencia de comando, dijo el oficial de comunicaciones, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las naves de guerra están siendo controladas de forma remota desde la superficie de la Tierra. La mente de Sark corrió. No quedaban humanos en la Tierra. Así que ¿quién o qué estaba controlando la flota? No podía quitarse la sensación de que algo mucho más poderoso estaba sucediendo aquí. Mientras las naves de guerra humanas
Continuaban su demostración de poder. La flota alienígena permaneció atrapada e insegura de su próximo movimiento. La verdad sobre la flota oculta de la Tierra estaba comenzando a revelarse, pero estaba claro que los alienígenas no tenían el control de la situación. Capitán, ¿qué hacemos?, preguntó uno de los oficiales con su voz temblorosa. Zar respiró profundamente. Necesitamos más información. Envíen otra sonda a la superficie. Tenemos que averiguar quién mueve los hilos. Mientras la tripulación alienígena se preparaba para enviar la sonda, Zar no podía quitarse la sensación de que acababan de tropezarse con algo mucho más grande de lo que podía manejar. La flota había despertado y ahora no había vuelta atrás. La sonda descendió lentamente a través de la atmósfera de la Tierra, enviando escaneos detallados de la superficie del planeta y las estructuras ocultas debajo. El capitán Zar y su tripulación observaron el flujo de datos con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que los habían estado atormentando desde el momento en que llegaron. ¿Qué estaba sucediendo realmente en la Tierra y quién estaba controlando la antigua flota humana? Capitán, la sonda ha ingresado a la atmósfera inferior, informó el oficial científico. Su voz era firme, pero Zar podía sentir la tensión en la habitación. Todos estaban nerviosos. Las pantallas frente a ellos se iluminaron con imágenes de la superficie de la Tierra. Era un mundo árido y desolado, sin señales de vida. Las ciudades que alguna vez prosperaron ahora no eran más que ruinas derrumbadas y cubiertas de vegetación, pero debajo de la superficie la sonda estaba recogiendo algo más. Instalaciones subterráneas masivas todavía completamente operativas. Estas estructuras son enormes, dijo el oficial. Dijo que sus ojos se abrieron de par en par cuando llegaron las lecturas. Se profundizan cientos de kilómetros por debajo. El suelo es como si una ciudad entera hubiera sido construida bajo tierra. Zar frunció el ceño. Una ciudad o una fortaleza. La flota alienígena había esperado que la Tierra fuera un mundo muerto abandonado durante siglos, pero lo que estaban viendo ahora contaba una historia diferente. Alguien había preparó este planeta para algo y las naves de guerra avanzadas que orbitaban el planeta eran solo parte de la defensa. Hay más, dijo el oficial señalando la pantalla. Las lecturas de energía están fuera de serie. Es como si todo el planeta fuera una fuente de energía, pero ¿cómo es eso posible? Zar no sabía nada. En la historia de la galaxia había mencionado que la Tierra fuera capaz de tales hazañas tecnológicas. Los humanos habían desaparecido hace 500.000 años, dejando atrás nada más que mitos y ruinas olvidadas, pero aquí estaba la prueba de que la Tierra todavía tenía un poder increíble esperando en silencio durante todos esos años. Necesitamos ir más profundo, Zar dijo. Envíen la sonda más adentro de las bases subterráneas. Quiero saber qué hay ahí abajo. La sonda siguió su orden, sumergiéndose más profundamente en la Tierra. Mientras pasaba a través de capas de roca y metal, comenzó a recoger más detalles. Sistemas automatizados todavía funcionando. Después de todo este tiempo, había enormes bóvedas, instalaciones de almacenamiento. Y algo más, algo que hizo que a Zar se le retorciera el estómago. Capitán, mire esto, dijo el oficial con voz temblorosa. Ligeramente hizo zoom en una de las bóvedas. Dentro había filas y filas de pods, grandes cápsulas mecánicas, todas conectadas a la fuente principal de energía. ¿Qué son esas?, preguntó Zar, inclinándose más cerca de la pantalla. Parecen cámaras de estasis. El oficial respondió con su voz apenas por encima de un susurro, pero son mucho más avanzadas que cualquier cosa que hayamos visto antes. El corazón de Zar se aceleró. Están ocupadas. El oficial dudó antes de asentir lentamente. Sí, capitán, están ocupadas. Zar sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se suponía que los humanos se habían extinguido durante 500.000 de años, pero aquí en las profundidades de la superficie de la Tierra había miles, tal vez incluso millones, de humanos, todos durmiendo en estasis esperando algo. ¿Por qué harían esto?, Zar murmuró mirando la pantalla con incredulidad. ¿Por qué dejarían a toda su población en estasis? Antes de que alguien pudiera responderle a las pantallas parpadearon. Una nueva señal estaba llegando a través de una que no habían visto antes. Era un mensaje que se transmitía desde la red subterránea de la Tierra. El oficial científico trabajó rápidamente para decodificarlo. Cuando finalmente llegó el mensaje, era corto, pero su significado era claro.
Ha llegado el momento. La flota se elevará. La tierra reclamará su lugar. Los ojos de Sark se abrieron de par en par cuando leyó las palabras. Esto no era solo un sistema de defensa, era un plan puesto en marcha mucho antes de que los humanos desaparecieran. Se habían preparado para este momento, esperando el momento adecuado para regresar y liberar todo su poder. Las naves de guerra, las cámaras de estasis, todo es parte del mismo plan. Sark se dio cuenta de que su voz era apenas un susurro. Los humanos no se han ido, han estado esperando. La tripulación alienígena estaba en silencio, todos ellos aturdidos por la revelación. La Tierra no era solo una reliquia del pasado, era un gigante dormido y ahora, ese gigante estaba despertando. Tenemos que irnos, dijo uno de los oficiales. En su voz y los humanos despiertan no tendremos ninguna oportunidad. Sarah sintió lentamente sabía que habían descubierto algo mucho más allá de su comprensión. Los secretos de la Tierra ya no eran solo un misterio, eran una advertencia. Preparen la flota para una retirada inmediata. Sarah ordenó con voz. Con calma, hemos aprendido suficiente, ahora debemos salir antes de que sea demasiado tarde. Mientras la flota alienígena comenzaba a alejarse de la Tierra, Sarah no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Los humanos estaban despertando y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota alienígena se alejó rápidamente de la Tierra. La atmósfera tensa por el miedo y la incertidumbre. El capitán Sark estaba de pie al frente de la sala de control, mirando fijamente el planeta azul que estaba desapareciendo lentamente. Detrás de ellos todavía podía verlas enormes naves de guerra humanas, centinelas silenciosos, en órbita, listas para atacar en cualquier momento. Capitán, hemos recibido un mensaje del Consejo Galáctico. El oficial de comunicaciones dijo, rompiendo pesado silencio. ¿Quieren saber qué pasó allí abajo? Sark respiró profundamente. Sabía que el Consejo estaría ansioso por respuestas, pero la verdad era más complicada de lo que él podía explicar. Dígales que encontramos una resistencia inesperada. La Tierra no es el mundo vacío que creíamos que era. Mientras el oficial transmitía el mensaje, Sark sintió una ola de duda que lo invadía. Los humanos habían estado en estasis durante 500.000 años, pero ahora que estaban despertando, ¿qué pasaría después? ¿Serían hostiles? ¿Verían a los alienígenas como una amenaza? De repente, las alarmas de la nave sonaron de nuevo y el corazón de Sark se aceleró. ¿Qué exigió ahora? Capitán, las naves de guerra humanas se están moviendo. Uno de los oficiales gritó señalando la pantalla. Las naves alrededor de la Tierra se habían puesto en formación. Sus motores brillaban intensamente. A Sark se le hundió el estómago. ¿Qué están haciendo? Parece que se están preparando para seguirnos. Otro oficial exclamó que están abandonando la órbita de la Tierra. La mente de Sark se aceleró. Esto era peor de lo que había temido. Si la flota humana decidía perseguirlos, podría conducir a una confrontación. Necesitaba actuar rápido, desviar todo el poder a los escudos y prepararse para maniobras evasivas. Sark ordenó que no pudiéramos dejar que nos atraparan. La tripulación entró en acción, pero Sark sabía que solo podían correr por un tiempo. Las naves de guerra humanas eran más rápidas, más avanzadas y tenían números de su lado. Tenía que encontrar una manera de burlarlos mientras las naves alienígenas se lanzaban a través del espacio. Sark pensó en los humanos en estasis. Habían estado preparados para algo, pero ¿qué sabían ellos sobre la presencia alienígena? Si hubieran estado esperando una señal para levantarse, reclamar a su capitán mundial, estamos recibiendo otro mensaje. El oficial de comunicaciones gritó. La tripulación se volvió hacia la pantalla. Los corazones latían con fuerza. El mensaje fue breve pero poderoso. Fue una declaración simple en un lenguaje humano claro y fuerte. Estamos despiertos. No seremos ignorados. Sark sintió escalofríos correr por su columna vertebral. Los humanos estaban listos para luchar y no tenían miedo. Miró a su tripulación sabiendo que estaban tan asustados como él. Prepárese para enviar un mensaje de vuelta. Sark dijo que la determinación se endurecía en su voz.
Necesitamos comunicarnos. No queremos guerra. Queremos entender. El oficial escribió rápidamente una respuesta enfatizando que los alienígenas no tenían intención de invadir o dañar la Tierra. Simplemente estaban exploradores que habían tropezado con algo mucho más grande que ellos mismos mientras enviaban el mensaje. Sar sintió un rayo de esperanza. Tal vez los humanos escucharían. Tal vez podrían encontrar una manera de coexistir. Pero las naves de guerra humanas continuaron siguiéndolos, acercándose. Con cada momento que pasaba, la flota alienígena ejecutó maniobras evasivas, lanzándose a través de asteroides y escombros, pero los humanos fueron implacables. Entonces, sin previo aviso, la nave de guerra humana líder disparó un tiro de advertencia. El rayo de energía atravesó el espacio por poco, y no acertó a la flota alienígena y explotó contra un asteroide cercano. Capitán, ¿hablan en serio? Uno de los oficiales gritó, miedo evidente en su voz. Sar sabía que tenían que actuar rápidamente. Señalen a la flota que vamos a hacer una parada aquí. Prepárense para un posible enfrentamiento, pero no disparemos a menos que sea absolutamente necesario. Mientras la flota alienígena se reagrupaba, la mente de Sar corría. No podía quitársela sensación de que esta confrontación no era solo sobre el presente, sino también sobre el futuro de ambas especies. De repente, llegó otro mensaje de la flota humana. Buscamos la paz. Identifíquense. El corazón de Sark se alegró. Esta era la oportunidad que habían estado esperando. Rápidamente transmitió su identidad e intenciones con la esperanza de que llegara a los humanos antes de que las tensiones aumentaran aún más. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban una respuesta. Finalmente, llegó una respuesta. Recordamos el pasado. Escucharemos. Sar dio un suspiro de alivio. Los humanos estaban dispuestos a negociar. Esto podría conducir a un nuevo comienzo. Una oportunidad de entendimiento entre dos especies que habían estado separadas durante tanto tiempo. La flota alienígena y las naves de guerra humanas flotaban en la inmensidad del espacio. Ambos lados estaban preparados para una reunión histórica. El regreso de la humanidad no conduciría a la destrucción, sino a una oportunidad de cooperación y un futuro compartido. Sar miró a las naves de guerra humanas y se dio cuenta de que ya no eran enemigos. Eran aliados en ciernes. La galaxia estaba a punto de presenciar un nuevo capítulo en su historia.